Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les saludan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y hoy vamos a estar hablando, es que hay que hablar de Venezuela. Vamos a estar hablando de todo lo que ha sucedido este fin de semana pasado, todos estos días, lo que ha ido trascendiendo, qué podemos esperar, cuál debería ser tal vez la manera de ver esto correctamente. Hay muchos enemigos y hay muchos amigos de lo que sucedió. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Así que Jesse nos va a estar dando detalles a la luz de la Iglesia Católica, a la luz de nuestra fe en Cristo y en María. Así que nada, Jesse, bienvenido una vez más y vamos allá, vamos a hablar de Venezuela. Igualmente, Luis, feliz año nuevo. Gracias. Tenemos aquí un artículo de Info Católica que se llama Trump anuncia la captura de Maduro tras operación militar estadounidense en Venezuela. Estados Unidos encuadran la acción como cumplimiento de una imputación penal por narcoterrorismo abierta en Nueva York desde 2020. Los ataques a bases militares estaban destinados a la protección de la operación, no como una invasión. En su mensaje de Navidad, los obispos de Venezuela lamentaron la complicada realidad del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada de este sábado que pasó que fuerzas especiales del ejército norteamericano capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, sacándolos del país tras un ataque a gran escala en territorio de la nación sudamericana. Se conocen pocos datos sobre la operación y el destino del narcodictador. El periodista destacado en la Casa Blanca, David Alendete, resumen a estas horas la situación. Primer punto, la Casa Blanca sostiene que no hubo guerra, sino una operación de ley y orden para ejecutar una orden judicial contra Maduro. Punto 2. Trump encuadra la acción como cumplimiento de una imputación penal por narcoterrorismo abierta en Nueva York desde el año 2020. Punto 3. Washington evita así activar la resolución de poderes de guerra y notificar previamente al Congreso. Punto 4. El uso de la fuerza se presenta como limitado y funcional para proteger a los agentes que ejecutaron el arresto. Punto 5. Maduro no es tratado como jefe de Estado enemigo, sino como un acusado prófugo de la justicia estadounidense. Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país, escribió Trump en una publicación compartida por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. El mandatario estadounidense indicó que la operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses y anunció una rueda de prensa para este mismo sábado que pasó a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago, en Florida. El anuncio presidencial se produjo tras las noticias de múltiples explosiones que sacudieron Caracas y otras ciudades venezolanas alrededor de las 2 de la mañana, acompañadas de sobrevuelos de aviones militares. Las explosiones fueron tan fuertes que hicieron temblar las ventanas de mi casa, dijo una señora. Cuando vimos afuera se levantaban numerosas bolas de humo sobre Caracas. Fueron muchas, incontables. Luego empezaron a llegar videos y reportes de muchísimas explosiones en otras ciudades del país, comentó Andrés Enríquez, corresponsal de Aquí Prensa en Caracas. ¿Quieres continuar, Luis?
por favor. Sí, estás por, disculpa, déjame ver aquí, terminaste las explosiones, respuesta del régimen venezolano. Ya. Y esto es importante. Ahora, Jesse, antes de seguir, perdona, ¿verdad? Quería decir algo, porque dijiste, esos 4 puntos que mencionaste son importantes, porque lo primero no es una invasión, es bien importante. Estados Unidos no quiere no quiere gobernar Venezuela, no es que están invadiendo y ahora Estados Unidos va a tener el poder de Venezuela. Segundo, todavía, que ahora vamos a hablar de eso, el régimen de Maduro sigue todavía. Eso lo vamos a ver por qué. Algo que pocos dicen, tristemente, Jesse, a mí me molesta esto. Si hubiese muerto gente, estuvieran hablando muchísimo. No murió nadie, nadie lo dice. O sea, esta operación fue limpia, muy limpia. Sí, bombardearon puntos estratégicos para evitar bueno, primero evitar un contraataque, pero también la seguridad de los propios americanos que entraron a suelo venezolano, por aire. Pero esta operación fue tan bien hecha que es una obra de arte, podríamos decir, ¿sabes? En términos de la milicia, de lo que ellos hicieron. Entraron, sacaron a los 2 individuos, que es la esposa de Maduro y se fueron. Y nadie murió. Nadie murió. Eso nadie lo dice. O sea, es como que, y claro, hay unos cargos que muy pronto vamos a empezar a ver evidencia. Yo tengo amistades venezolanas que me han dicho que esto que está pasando tenía que haber pasado desde hace tiempo y que sí, que el gobierno de Venezuela, inclusive el presidente anterior, Chávez, ya estaba envuelto en todo esto del narcotráfico. Entonces, ahí parece que pruebas fuertes para acusar a Maduro de esto. Y lo otro es que y esta parte quería decirla, Jesse, yo le decía a mis amistades en la iglesia, porque esto pasó sábado, el domingo, todo el mundo lo que estaba hablando en la iglesia era lo de Venezuela. Yo recuerdo que estábamos hablando y decíamos que bendito sea Dios como Él obra, porque estamos en un mundo que no es cristiano. Hubiésemos querido que hubiese sido el mismo pueblo de Venezuela, que se levanta, el hombre dimite, no hay violencia, él dimite, dice me voy a ir, ok, voy a escuchar a mi pueblo y ya. Eso hubiese sido lo ideal, pero no estamos en un mundo cristiano, estamos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Entonces, cuando se hace justicia, a veces la justicia se lleva de maneras que no necesariamente son las que uno quisiera ver, ¿verdad? Entonces Estados Unidos entra, saca a Maduro. No es que tampoco, y esto es una realidad, no es que Trump quiere liberar a los venezolanos tampoco. Yo estoy seguro que a él no le gusta Maduro tampoco. Tal vez hay otros intereses, eso no lo vamos a negar. Pero lo que no podemos dejar de decir, y yo se lo digo a todos los católicos que nos ven hoy, es que estas son buenas noticias, independientemente de cómo sucedieron. Son buenas. Venezuela está mejor sin ese hombre. Los venezolanos afuera de los Estados Unidos que no pueden venir a su patria están felices. Y los que están adentro, como tú me decías allá, fuera del aire, tal vez no demuestran tanto la felicidad porque los van a meter presos, los que están adentro de Venezuela. Entonces, estos son buenas noticias, independientemente de cómo pasó. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que no es cristiano, estamos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios y con todo y eso la misericordia de Dios se manifiesta a través de líderes. Trump no es católico, pero a través de líderes y personas para que la justicia se sirva. Si el hombre es un criminal, el hombre ha hecho muchísimas cosas malas, independientemente de lo político, y estas cosas afectan a Estados Unidos, pues que mira, que enfrente la justicia. Y Trump se lo había advertido desde hacía tiempo. Inclusive el gobierno de Biden no había reconocido a Maduro como presidente. Para los que me escuchan y no lo sabían, Biden nunca reconoció a Maduro como presidente. Así que aquí había en parte un acuerdo entre republicanos y demócratas. Lamentablemente, como la gente odia tanto a Trump, buscan por dónde y no quieren aceptar que esto es algo bueno. Nada, quería decir eso, Jesse. No sé si quieres abundar. Muy buen punto. Sigue con el artículo. Está bien. Bueno, dice aquí, en medio del caos y antes de que se informara de la captura de Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, creo que se dice Gil Pinto, anunció que el régimen había declarado el estado de conmoción externa, una medida de emergencia constitucional que otorga amplios poderes en tiempos de guerra. Citando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Gil denunció la agresión militar extremadamente grave y llamó a los ciudadanos a movilizarse contra un ataque imperialista. Así hablan los comunistas. Aún no está claro quién está al mando de las fuerzas del régimen en estos momentos. El contexto del conflicto, la situación se desarrolla en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico. El gobierno norteamericano ha designado a Nicolás Maduro
y su círculo cercano como líderes de un cartel internacional de narcotráfico y terrorismo conocido como el Cartel de los Soles. En su mensaje de Navidad, los obispos de Venezuela, y esto ya es la opinión de la iglesia, la cual yo exhorto, Jesse, a que despierten. En Venezuela ya es hora de que la iglesia empiece a hablar. La iglesia ha hecho mucho bien a los necesitados, ha hecho mucha caridad, pero también entendemos, hay presiones y ha estado muy callada, pero ya es hora, yo creo, de empezar a hablar un poco. Dice aquí en su mensaje de Navidad, los obispos de Venezuela lamentaron la complicada realidad del país, que no hace sino traer dificultades y obstáculos a la población, especialmente a los más vulnerables. Expresaron también que la gozosa experiencia del nacimiento de Jesús se ve ensombrecida por la agitada realidad nacional. Las tensiones entre la iglesia y el régimen se han intensificado desde las controvertidas elecciones de julio del 2024. El episcopado ha exigido en repetidas ocasiones la liberación de los presos políticos, incluidos cientos de menores de edad, mientras que Maduro acusó recientemente al cardenal Baltasar Porras de conspiración durante la canonización de los primeros santos de Venezuela en octubre del 2025. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, ¿verdad? Denunciar, hablar, decir lo que tiene que decir. De por sí, Jesse, no sé si lo viste, pero hoy salió también en las noticias, Marco Rubio tuvo una llamada con Parolín en el Vaticano y el tema fue Venezuela. ¿Cuál va a ser el papel de Venezuela, de la iglesia en Venezuela para apoyar a la gente, para que la gente se movilice, ayudar a los que tengan problemas? Pero esa parte, necesitamos esa parte de fe, de unidad, y Rubio, que es católico, pues tuvo una llamada con Parolín para que sepan que la iglesia sí juega un papel importante en estos eventos. Y por eso yo lo menciono y digo que la iglesia ojalá despierte aún más. Ya ha ido despertando en Venezuela, pero no podemos estar de buenas. O sea, este gobierno es malo, se tiene que ir. El país necesita rehabilitarse de nuevo. Es un país rico, pero viviendo en pobreza. O sea, es increíble. Entonces, nada, eso es lo que quería mencionar sobre la iglesia. Oremos mucho por los obispos que están allá, que sabemos que no es fácil la situación en la que están, pero que el Señor les dé valentía, porque no hay excusas para quedarse callado tampoco. Así es, Luis. Nicolás Maduro, para los que no saben, él se identifica principalmente como socialista. Él es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Y fue fundado este partido por Hugo Chávez. Y obviamente este partido ha sido influenciado por ideologías comunistas, en particular por sus vínculos con figuras del Partido Comunista de Cuba. Están vinculados. Y si bien se alinea con los principios socialistas, Maduro, su gobierno también refleja elementos de autoritarismo asociados tanto al socialismo como al comunismo. Son muy pocas distinciones entre el socialismo y el comunismo, Luis. Uh-huh. Ahora vamos a compartir el otro artículo y luego quiero hablar contigo, a ver tus opiniones. Se llama Claves para analizar la situación en Venezuela sin caer en el pacifismo simplista. Excelente. Voy a empezar y luego tú continúas. En la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación relámpago en territorio venezolano que concluyó con la sustracción del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, sin enfrentamientos significativos ni bajas conocidas. El hecho de enorme trascendencia política e histórica obliga a un análisis que no puede limitarse a categorías morales superficiales ni a reflejos ideológicos automáticos. Entre los católicos existe hoy un riesgo real de análisis desorientados, marcados por un pacifismo simplista, más cercano a una ética de ONG que a la tradición política y moral de la Iglesia. La doctrina católica nunca ha sostenido que la paz sea un valor absoluto desligado de la justicia, ni que toda forma de violencia sea intrínsecamente ilegítima. Por el contrario, ha desarrollado durante siglos un pensamiento
sofisticado sobre la soberanía, la guerra justa, la tiranía, la resistencia y los límites de la intervención. Este texto no pretende cerrar el juicio, sino ordenar las variables que deben tenerse en cuenta para formularlo con rigor. La soberanía nacional es un principio central del pensamiento político cristiano, desde San Agustín, que vincula la legitimidad política al orden de la justicia en un escrito De Civite Dei, hasta Santo Tomás de Aquino. La comunidad política es entendida como una realidad moral con derecho a gobernarse a sí misma. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, establece que la guerra solo puede considerarse justa cuando concurren autoridad legítima, causa justa e intención recta. De esta formulación se desprende un principio decisivo: el derrocamiento de un tirano corresponde primariamente al propio cuerpo político y no a una fuerza externa. El derecho de resistencia e incluso el tiranicidio, desarrollados posteriormente por Francisco Suárez, se conciben siempre como actos internos de la nación, expresión extrema de su autodefensa, y no como una función delegable en potencias extranjeras. Ahora bien, la soberanía no es únicamente una categoría jurídica o formal, es también una realidad sociopolítica sostenida en el respaldo efectivo del cuerpo nacional. En el caso venezolano, existen pruebas flagrantes de que el régimen mantiene un apoyo social reducido en retorno al 20%, tal y como quedó de manifiesto en el último procedimiento electoral, ampliamente percibido dentro y fuera del país como carente de credibilidad y marcado por un carácter casi grotesco en sus formas y resultados. Desde un punto de vista técnico, el régimen puede considerarse soberano de facto, en tanto ejerce el control del aparato estatal, pero se trata de una soberanía extraordinariamente débil, desconectada de una adhesión popular significativa y sostenida más por inercia, miedo y vaciamiento institucional que por legitimidad real. Este dato es crucial porque introduce una fractura entre soberanía formal y soberanía material que la doctrina política católica siempre ha tenido en cuenta, aunque no siempre de manera explícita. ¿Puedes continuar, Luis? Claro que sí. Dice: la tradición católica, sin embargo, no absolutiza el principio de no intervención. Autores como Francisco de Victoria admiten que una comunidad política puede recurrir legítimamente a la fuerza cuando existe una agresión real y objetiva, incluso si ésta no adopta la forma de una invasión militar clásica. La exportación sistemática de violencia, drogas, crimen organizado o desestabilización deliberada puede constituir una forma de agresión indirecta que habilite una respuesta defensiva siempre que sea proporcional y orientada al restablecimiento del orden. Este fue uno de los argumentos esgrimidos inicialmente por Estados Unidos. No tanto la condición tiránica del régimen venezolano, ampliamente conocida, sino el daño objetivo que dicho régimen estaría causando a terceros estados, desde estructuras estatales o paraestatales. La legitimidad de esta premisa depende naturalmente de la veracidad del agravio y de la proporcionalidad de la respuesta. Continúo, Jesse. Sí. Este análisis no puede ignorar una cuestión incómoda: la selectividad moral. La doctrina social de la Iglesia ha advertido reiteradamente contra la instrumentalización de los principios éticos al servicio de intereses estratégicos. Venezuela posee enormes reservas petroleras, mientras que otros regímenes igualmente autoritarios no reciben la misma atención ni el mismo nivel de presión internacional. La pregunta es inevitable:
¿Se actúa por justicia o por conveniencia? Pensadores como Jacques Maritain alertaron del peligro de vaciar el lenguaje moral cuando se convierte en mera cobertura de decisiones geopolíticas. Si la causa real de la intervención no es la justicia, sino el interés económico o estratégico, la legitimidad moral del acto queda seriamente erosionada. Seguimos, Jesse. La doctrina católica sostiene que los pueblos deben determinar su propio destino y este principio es sólido en términos generales. Sin embargo, presupone una realidad concreta, la existencia de un pueblo políticamente vivo. El caso venezolano introduce una anomalía profunda, pues el hecho decisivo no es únicamente la caída del régimen, sino la ausencia total de resistencia. La captura del jefe del Estado sin enfrentamientos, sin bajas y sin reacción militar significativa obliga a plantear una cuestión radical. Puede hablarse plenamente de soberanía cuando no existe disposición alguna a defenderla. La soberanía no es una abstracción jurídica, sino una realidad encarnada en personas dispuestas a sostenerla, incluso a costo de su vida. Siguiendo tanto la tradición clásica como la teoría moderna del Estado, la soberanía implica monopolio efectivo de la fuerza, pero ese monopolio no es meramente técnico, se sostiene sobre una voluntad humana concreta de sacrificio. Las naciones se constituyen históricamente cuando existen miles de personas dispuestas a dar su vida por ellas. Sin esa disposición, el Estado se convierte en una estructura formal vacía. En Venezuela, este elemento ha estado ausente tanto en el entorno del régimen como en la oposición. Ha habido actos individuales de valor, incluso heroicos, pero no un nervio nacional colectivo capaz de articular una defensa real del orden político o de su transformación. La diferencia con otros casos recientes resulta elocuente. En Libia o en Irak, más allá del juicio moral que merezcan aquellas intervenciones, existió resistencia armada, combate prolongado y sacrificio humano masivo. Hubo sangre, tragedia y enfrentamiento real. En Venezuela, en cambio, el poder se ha revelado como un decorado sin sustancia y la oposición como una fuerza incapaz de encarnar un proyecto de sacrificio nacional. Esta ausencia de conflicto no es un signo de paz, sino un síntoma de vacío político. ¿Continúa, Luis? Sí. Dice, aquí emerge una variable nueva que la teología política clásica apenas abordó: la existencia de naciones vaciadas de voluntad histórica. La doctrina tradicional presupone comunidades políticas vivas con identidad y capacidad de autodefensa. Pero, ¿qué ocurre cuando una nación conserva símbolos, himnos y fronteras, pero ha perdido la capacidad real de sostener su propia existencia? En estos casos, las naciones quedan inevitablemente sometidas a tutelas externas, ya sea por tiranías delincuenciales o por potencias extranjeras, no por conquista violenta, sino por abandono interno. Cabe incluso plantear una hipótesis incómoda: que la soberanía venezolana no haya sido violada, sino ejercida en su forma terminal mediante la entrega, el no puertas, el no defender al propio jefe del Estado, puede interpretarse como un acto soberano negativo, la soberanía de renunciar a existir como sujeto político. Esta lectura no legitima automáticamente, esta lectura no legitima automáticamente la intervención, pero modifica de manera sustancial el marco del juicio moral. Concluyendo, este texto no ofrece una conclusión cerrada, expone deliberadamente las variables que deben tenerse en cuenta para formular un juicio católico serio: la soberanía real y no meramente formal, la existencia o no de una agresión previa, la proporcionalidad de la intervención, la coherencia moral de los motivos alegados y sobre todo la realidad antropológica de la nación afectada. Reducir esta situación a consignas pacíficas o a reflejos ideológicos constituye una forma de irresponsabilidad intelectual.
La tradición católica exige prudencia, realismo y amor a la verdad, incluso cuando ésta resulta incómoda. Solo desde ahí puede aplicarse o solo desde ahí puede aspirarse a un juicio justo. Jesse, excelente este artículo. Ya, yo estoy de acuerdo con el análisis de ese artículo. Mi propio análisis, Luis, yo diría que, mira, yo soy un patriota americano y yo no soy un intervencionista. Sin embargo, el arresto de Maduro y esta operación encubierta parecen para mí ser uno de los éxitos políticos militares más brillantes de la historia de los Estados Unidos. Lo que hizo Trump y el ejército, ningún otro país podía hacer eso sin matar a una persona. Y yo como patriota incondicional de America First, Estados Unidos primero, yo quiero que los Estados Unidos domine este hemisferio y ejerce su poder para el bien de los pueblos de América del Norte y del Sur. Y para mí, si algún pequeño dictador de un país del tercer mundo está perjudicando a nuestro país y a nuestros intereses nacionales, deberíamos hacer exactamente lo que Trump le hizo a Maduro. ¿Por qué no? Mira, personas dicen, no, tenemos que acudir a las Naciones Unidas. Mira, las leyes internacionales están corrompidas y son una farsa. La única ley internacional que se reconoce es que los países grandes y poderosos hacen lo que quieren. Y ha sido así desde el principio, desde los albores de la civilización. Siempre ha sido así. Nosotros somos el país más poderoso del mundo y deberíamos empezar a actuar como tal. Y muchos de esos países, especialmente Latinoamérica, en Centroamérica, esos países socialistas, marxistas e islamistas en el Medio Oriente, son malvados, son países malvados, son lobos. Y muchos otros países pequeños que permiten la libertad son como ovejas indefensas ante otros países. Y para mí, los Estados Unidos es el perro pastor. Un pastor tiene un perro pastor cuidando las ovejas. Los Estados Unidos es el perro pastor, no es el pastor. Jesús es el pastor, es el perro pastor que hace temblar a todos estos dictadores y países malvados. Y yo recuerdo en la Biblia que Dios le pregunta a Caín, le preguntó, ¿acaso, o Caín le dijo a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues la respuesta es sí, sí eres. Y a nosotros, los Estados Unidos, se nos ha otorgado un poder militar increíble. ¿Para qué? ¿Para simplemente presumir? No, para ser los guardianes de nuestros hermanos países más pequeños e indefensos. Es mi opinión. No, excelente. Sabes que leyendo el artículo que leímos, Jesse, esas preguntas son importantes. Cuando Santo Tomás de Aquino y la iglesia escriben, ¿verdad? Escriben con el pretexto, obviamente, teniendo en cuenta de que las naciones son libres, de que son cristianas, pero cuando tú tienes una nación como Venezuela, y mira, a nosotros, y todos lo saben, no tenemos que ser ciegos, sabemos que Venezuela no está en un buen estado ahorita mismo político. Entonces tienes un país que no le da libertad a su pueblo, ni siquiera el pueblo puede tener armas, o sea, no hay libertad. Entonces estamos hablando de que están dominados completamente por una tiranía que decide cuánto van a comer, qué van a hacer, y por ende tenemos la consecuencia. Esta parte es importante. Mucha gente dice, pero yo no veo videos de los venezolanos con los huesitos, así como los niños de África. Yo no veo ese tipo de cosas. Tal vez no es a ese punto extremo, pero tomemos en cuenta los millones y millones de venezolanos que han salido desde que comenzó el Partido Socialista a gobernar ese país. Miremos eso, miremos los intentos que han hecho.
miremos las manifestaciones que se han tratado de hacer, pero sin éxito. Los que dicen que deberíamos ir a las Naciones Unidas, ¿cuántas veces no se ha ido ya a las Naciones Unidas? Y no han hecho nada. Tenemos ya personas extraídas de Venezuela, como María, la que ganó el premio Nobel hace poco, se me olvidó el nombre de ella ahorita mismo, y el otro señor que ganó las elecciones. Ninguno está en Venezuela porque temen por su vida y los pueden matar. Entonces, ¿qué más queda? O sea, queda entonces la fuerza. Pero lo bonito de lo que pasó aquí es que no fue una fuerza como tal vez muchos pensaban que se iba a dar. Entonces, a mí ahí donde está la línea que tenemos que con el tiempo mirar. Yo no estoy diciendo que a Estados Unidos no le interesa también el petróleo, puede ser, y pues tienen todo el derecho a interesarle porque es lo que hace mover la economía en el mundo entero. Y déjenme decirles algo, a nadie le molesta cuando China tenía reuniones con Maduro. Ahí nadie dijo, ay, China tiene interés con el petróleo. Sí, China tiene interés con el petróleo también, pero nadie acusa a China. Rusia también. Rusia tuvo reuniones con Maduro y también tenía interés. Entonces, Trump también mira eso. No podemos negar que él no mira eso y qué bueno que lo mira. Qué bueno que lo mira porque el hemisferio nuestro aquí, América entera, no solo Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, América Central y América del Sur, tenemos que protegernos los unos a los otros. El más poderoso ahí es Estados Unidos, no hay duda de eso. Entonces tenemos que tener una relación buena. Viene una persona de Asia, China, por ejemplo, a meterse aquí porque tienen ideas comunistas, nos van a romper toda la economía del hemisferio entero. Entonces, este ataque en ese sentido también asegura que ya los chinos no tienen break, no tienen la posibilidad, porque esto no es secreto, tuvieron reuniones esta misma semana con China, Maduro, y por eso muchos piensan que Trump se aceleró esto y lo hizo cuando lo hizo. Eso son lo que se dice también sobre esto. Entonces, miremos todo, no hagamos todavía un juicio final, como dice el mismo artículo, hay muchos aspectos que hay que mirar, pero sí tengamos en cuenta que no murió nadie, no fue una invasión, no le han quitado el gobierno a Venezuela, todavía la dictadura sigue, y que lo que se está tratando de hacer aquí es justicia a un hombre que ha violado ciertas cosas, ciertas leyes y le ha hecho daño a todo el hemisferio, a Estados Unidos. Y claro, lo ideal sería que ahora Venezuela aproveche la oportunidad, que aparentemente la vicepresidenta está dispuesta a cooperar con Trump. Eso es diferente a lo que hizo Maduro. Maduro no quería cooperar con Trump. A ver qué sucede. Ojalá esto sea el principio de la democracia en Venezuela. No sabemos todavía. Yo les pido a la audiencia que oren por eso. Jesse, algunas palabras finales y concluimos. Sí, quiero decir que con la acción de Trump en Venezuela, no solo ha eliminado un dictador, un opresor, sino que también, como has dicho tú, Luis, él ha asegurado 17 billones de dólares en riqueza petrolera venezolana que planea utilizar en beneficio de Estados Unidos y de Venezuela, a los dos países. Trump podría ceder una pequeña cantidad a los comunistas por razones diplomáticas, pero Rusia y China no obtendrán, como has dicho tú, ya no van a poder obtener el control de las reservas petroleras de Venezuela. Por eso Rusia y China ahorita están exigiendo la liberación de Maduro. Por supuesto. Esto junto con la captura de Maduro ha asestado un duro golpe al mundo comunista, porque Cuba está indignada, mientras que Rusia y China exigen ahora que Trump libere a Maduro. Esto solo confirma lo que has dicho tú, la complicidad de Maduro con estos tiranos comunistas. Y si bien la acción militar de Trump en Venezuela fue una medida valiente y noble, no debemos descartar la posibilidad de que esto desencadene una represalia comunista con una guerra en nuestro propio territorio, ya que sabemos que Putin siempre adopta una postura defensiva y busca constantemente excusas para llevar a cabo su agresión premeditada contra las naciones libres. Y tampoco no olvidemos cómo durante casi 4 años Putin no ha cesado de atacar y asesinar hasta 500,000 ucranianos inocentes bajo el pretexto de la autodefensa. Tampoco Ucrania también tiene sus zapetas sucias también,
no estoy defendiendo Ucrania, pero ahorita nos encontramos en un momento muy vulnerable de la historia de nuestro país, por lo que nosotros como católicos aquí en los Estados Unidos debemos orar por la protección de Dios y para que la acción de Trump en Venezuela surjan resultados positivos y duraderos. Amén, excelente. Yo les pido una vez más que oremos por Venezuela, por nuestros hermanos venezolanos, los queremos mucho. Yo le contaba a Jesse aquí en Orlando, en Florida, son muchísimos los que han llegado, gente muy buena, dispuesta a trabajar. Los que no saben, pues los venezolanos tienen un diferente trato con Estados Unidos. Creo que hubo una amnistía en un tiempo y después, o sea que muchos han llegado y han podido obtener sus visas, están legalmente aquí. Y han hecho un bien al país y yo sé, ha sido muy fuerte para ellos porque tenemos la mayoría de los que se han ido, no estoy diciendo que los que no son profesionales se quedaron, pero tristemente cuando suceden estos comunismos, usualmente el doctor, el ingeniero, esos son los primeros que se van porque el gobierno no quiere que tú seas exitoso. O sea, los comunistas no pueden tener gente exitosa. Ellos tienen que ser los que administran los bienes. Y que alguien sea exitoso, que tenga buen ingreso, no puede ser parte del país. Entonces tenemos maestros, profesores, doctores, ingenieros, arquitectos, llegando a los Estados Unidos y es bien triste para ellos porque, pues claro, no sabes en la lengua, tienes que ponerte a trabajar tal vez en un hotel limpiando habitaciones cuando tú eras un doctor en Venezuela. O sea, que todo eso es un ejemplo de humildad, de esperanza, que el mundo siempre está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Así que oremos por eso para que ellos puedan regresar a su país, puedan volver a sus casas, a sus terrenos, que muchos han sido confiscados por el gobierno y por el bien de la región también, que sabemos que en otros países, no voy a entrar ahora en los otros países, pero pues Colombia con el que tiene ahora y otros ahí que también son medios comunistas, para que esa región empiece a mejorar, porque nosotros somos hispanos y Hispanoamérica de verdad no está pasando el mejor momento. Entonces necesitamos esa fuerza de hermanos. Así que oremos por eso, oremos también por todo lo que está haciendo la iglesia allá, para que también se una a ese esfuerzo. Y nada, yo creo que con eso nos despedimos, Jesse, ¿verdad? Es todo, hermano. Bueno, pues con eso nos despedimos y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan. Amén. Dios los bendiga.